¿Alguna vez te despertaste entre las 3 y las 5 de la mañana, con el corazón acelerado, el cuarto en completo silencio y una sensación extraña en el aire? No era un simple despertar, era un llamado. Durante siglos, místicos, monjes y profetas han señalado este intervalo entre las 3 y las 5 de la mañana como la hora de la vigilia espiritual, también llamada por muchos como la hora del Espíritu. Pero lo que el Papa León XIV reveló en secreto va más allá de las tradiciones y roza el territorio prohibido de la batalla espiritual. Según informes internos del Vaticano, el Papa León XIV no solo estudiaba los patrones de oración nocturna de los santos, sino que también habría tenido acceso a registros antiguos del Archivo de las Horas, una recopilación olvidada con descripciones detalladas de apariciones, posesiones y visitas angelicales entre las 3 y las 5, con detalles que jamás llegaron al público. Estos documentos, según una fuente cercana al Sumo Pontífice, estaban guardados en una ala subterránea de los archivos secretos, marcada con un sello: Non temere, spiritus vigilant, no temas, los espíritus vigilan. León XIV sabía que despertar a esa hora, especialmente de forma repentina, no era biología, era una convocatoria. Puede que hayas pensado que era insomnio, calor, una pesadilla, pero ¿y si fuera un intento del cielo por hablarte? O peor, una grieta abierta que atrajo algo del lado de las tinieblas. En la tradición bíblica, muchos de los encuentros más impactantes con el mundo espiritual sucedieron a esa hora. Samuel estaba acostado en el templo donde estaba el arca de Dios. Entonces el Señor lo llamó Samuel. 1 Samuel 3:4. Era madrugada, y el niño escuchó una voz 3 veces. El mismo Jesús, en Getsemaní, pide a sus discípulos que velen con él durante la noche, y el texto es claro. Volvió y los encontró dormidos. Dijo a Pedro: ¿ni una hora pudiste velar conmigo? Mateo 26:40. La hora de las tinieblas se acercaba. La traición venía en camino, y los ojos espirituales estaban cerrados. Es entre las 3 y las 5 cuando el velo entre los mundos se vuelve más delgado. El alma está más sensible, el cuerpo más frágil y el espíritu más expuesto. León XIV advertía a sus consejeros: quien se despierta a esa hora está siendo visitado por la luz o por las sombras. Ahora piensa, ¿y si ese despertar extraño, esa sensación de no estar solo en el cuarto, esa angustia repentina, fuera una señal de que algo o alguien estaba intentando tocarte? Hay ángeles que llaman, pero también hay demonios que rondan. Hay alertas del cielo, pero también hay opresiones silenciosas. La madrugada no es neutra, es guerra invisible, y podrías estar en medio de ella. Abriste los ojos, el reloj marcaba las 3:17. El mundo parecía suspendido, como si el tiempo se hubiera detenido, y el silencio, denso como el plomo, aplastaba el ambiente. Había algo mal, lo sentiste, pero no sabías explicarlo, y así es exactamente como comienza. En el lenguaje espiritual, el despertar entre las 3 y las 5 de la mañana es llamado por algunos monjes antiguos como la hora de la visita, porque es en ese momento cuando visitantes del mundo invisible se acercan. No tocan la puerta, ya están allí, y solo quienes están atentos lo perciben. El Papa León XIV confió a un grupo restringido de cardenales que en sus primeros años de ministerio tuvo visiones recurrentes durante esas horas. Se despertaba siempre a las 3:33, el número que para muchos simboliza la Trinidad, pero que, en las madrugadas del Vaticano, empezó a asociarse con señales de guerra espiritual. Él escribía: no es la hora del reloj la que despierta el cuerpo, es la tensión del espíritu. En una de esas madrugadas, León escuchó 3 golpes provenientes de su propia capilla privada. Al abrir, no había nadie. Solo una Biblia abierta en el suelo, en Isaías 21:6.
Porque así me ha dicho el Señor, pon un centinela que anuncie lo que vea. Él entendió el mensaje. Dios lo había despertado como un vigía. ¿Pero vigía de qué? El mundo espiritual se mueve cuando el mundo natural duerme. Y en ese movimiento se abre una ventana, no una ventana física, sino una brecha, donde los sueños pueden volverse profecías y las sombras pueden susurrar mentiras disfrazadas de consuelo. Por eso muchas personas dicen tener parálisis del sueño, sensaciones de presencias o ataques de pánico inexplicables justamente en ese periodo. No es solo psicológico, muchas veces es espiritual. Hay un mundo que opera mientras todos creen estar solos con sus pensamientos. León XIV investigó esto a fondo. Reunió relatos de padres exorcistas, misioneros en zonas de guerra y místicos en silencio en los monasterios. Todos apuntaban al mismo patrón. Las manifestaciones más intensas de las tinieblas ocurrían entre las 3 y las 5. Pero también los despertares más profundos de fe, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Romanos 5:20. La cuestión es, ¿qué haces tú cuando te despiertas a esa hora? ¿Oras? ¿Callas? ¿Lo ignoras? Porque lo que sucede allí puede marcar tu alma para siempre. La voz que escuchas, la impresión que sientes, el versículo que viene a tu mente. Nada de eso es casualidad. Esa es la hora en que el cielo susurra y el infierno ruge, y tú estás en medio de ambos. ¿Vas a seguir durmiendo? Existe una razón oscura por la que muchos ocultistas evitan dormir entre las 3 y las 5. Registros antiguos del Rituale Romanum, usado por exorcistas durante siglos, identifican ese horario como vigilia de invasión, cuando las entidades malignas tienen mayor facilidad para manifestarse en lugares sin oración, sin protección espiritual o habitados por corazones también dormidos en la fe. Y fue ese concepto el que el Papa León XIV buscó estudiar profundamente después de un evento inexplicable que vivió en su juventud. Según una carta jamás publicada oficialmente, pero conservada en copia por un monje benedictino de la abadía de Montecassino, León XIV, aún como arzobispo, fue llamado a una casa donde una joven se despertaba todas las noches exactamente a las 3:13, paralizada con los ojos fijos en el techo, susurrando una frase repetitiva. Él está aquí, él está en la puerta. No había explicación médica, ni psiquiátrica, pero después de 3 días de ayuno y oración, el futuro papa decidió velar con ella. En la madrugada siguiente, a las 3:14, la lámpara del cuarto explotó sola. El crucifijo cayó, y la joven lloró sangre. León XIV no tuvo dudas. Aquello no era psicológico, era una infiltración demoníaca. Y el detalle que más lo inquietó, la entidad solo actuaba en ese horario específico. Durante el día, la joven era completamente normal, pero en la madrugada, era como si su cuerpo se convirtiera en un campo de batalla. El Papa entonces comenzó a reunir testimonios de otras personas alrededor del mundo que despertaban con pesadillas idénticas, sensaciones de manos invisibles presionando el pecho, voces que susurraban nombres y crisis de angustia repentinas, siempre entre las 3 y las 5. Estos fenómenos fueron comparados con documentos antiguos de los padres del desierto, especialmente de Abba Agatón, que advertía: el enemigo conoce el sueño del justo. Él ronda cuando la lámpara de la vigilancia se apaga. Quizás tú estés viviendo exactamente eso sin darte cuenta. ¿Cuántas veces te has despertado, respirando hondo, con la sensación de que algo te estaba observando? ¿Cuántas veces soñaste con rostros que no reconoces? ¿Cuántas veces te invadió una inquietud extraña, incluso en silencio? Esos despertares son mensajes cifrados, algunos son alertas del cielo, otros son trampas. Por eso, León XIV orientaba: quien despierta entre las 3 y las 5 debe invocar inmediatamente la presencia de Dios, porque o está siendo llamado o está siendo cazado.
No es superstición, es discernimiento. Ese tramo de tiempo es como una encrucijada espiritual. Te levantas y oras, o te das vuelta y te entregas al sopor. Lo que muchos no entienden es que las madrugadas moldean los días. Lo que sucede allí define lo que vendrá después. Una oración en ese horario puede impedir una tragedia. Un clamor en silencio puede sellar una liberación, pero ignorar ese llamado puede costar caro. Imagina un campo de batalla silencioso, donde nadie grita, pero todos luchan. Así es como se mueve el mundo espiritual entre las 3 y las 5 de la mañana. Invisible a los ojos, pero brutalmente real. Y es en ese escenario donde el Papa León XIV comenzó a identificar patrones ocultos que la mayoría jamás percibiría. Durante su investigación en los archivos apostólicos, encontró un documento confidencial de 1666, escrito por un obispo francés que relataba una serie de posesiones en la ciudad de Chartres. Lo extraño, todos los casos comenzaron con sueños entre las 3 y las 5 de la mañana, siempre precedidos por despertares súbitos, sudor frío y sensación de parálisis. El obispo escribió: despiertan como quien vuelve de un ahogamiento, pero no era agua, era tiniebla. León XIV, al leer eso, quedó perturbado, porque él ya había sentido lo mismo. En una de las noches más oscuras de su pontificado, despertó a las 3:40 con la respiración cortada y un sabor amargo en la boca. Se arrodilló inmediatamente para orar, pero sentía el suelo tan frío como la nieve, a pesar de estar en pleno verano romano. Al abrir la Biblia al azar, cayó en Efesios 6:12, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El texto no era una metáfora, era un mapa. Él entendió que ese tramo de tiempo no era solo sensible, era territorio disputado. En palabras del Papa, entre las 3 y las 5, los cielos se inclinan, o para escucharnos o para juzgarnos. Y los demonios se agitan porque saben que la mayoría duerme. Y es aquí donde tu vida entra en juego. Tal vez has ignorado estas señales hasta hoy. Tal vez lo has racionalizado todo como ansiedad, insomnio o estrés. Pero, ¿y si no lo fuera? ¿Y si fuera un llamado a interceder por alguien? ¿Y si fuera una advertencia de que hay una brecha en tu casa? ¿Y si fuera Dios queriendo despertarte porque algo más grande está por venir? La madrugada es el intervalo entre el juicio y la misericordia. Y lo que hagas allí puede ser la diferencia entre bendición y colapso. No te despiertas por casualidad. Cuando tus ojos se abren en la oscuridad, algo ya está ocurriendo a tu alrededor. El mundo espiritual no espera tu permiso. Ya ha comenzado. Y tú necesitas elegir de qué lado vas a estar. León XIV decía que hay 3 tipos de personas que despiertan a esa hora: los que ignoran y se debilitan, los que temen y son atormentados, los que se levantan y se vuelven centinelas. La pregunta es, ¿tú cuál eres? No tienes idea de cuánto es vigilada tu madrugada. Mientras tú duermes, hay decisiones siendo tomadas en lo invisible, puertas que se abren o se cierran, lazos que se rompen o se refuerzan, y todo eso sucede mientras el mundo natural cree que solo es otra noche cualquiera, pero no lo es. El Papa León XIV descubrió un patrón oculto en las oraciones realizadas entre las 3 y las 5 de la mañana. Ordenó cruzar los datos de las cartas de milagros registradas en el Vaticano con los horarios en que se hicieron los clamores. Y los resultados fueron impactantes. Más del 70% de los testimonios relataban respuestas divinas tras vigilias en ese horario. Él escribió de su puño y letra: las tinieblas no son solo ausencia de luz, son también el tiempo que el Altísimo reservó para escuchar a los pocos que aún velan. Eso lo cambia todo. Despertar a esa hora no es una molestia,
Es una oportunidad sagrada, una convocatoria silenciosa para convertirse en intercesor, alguien que se posiciona entre la tierra y el cielo, entre el miedo y la fe, entre el caos y el rescate. ¿Ya notaste cómo las mayores revelaciones en la Biblia vinieron durante la noche? Abraham escucha a Dios en sueños. Jacob ve el cielo abrirse en un sueño de madrugada. Samuel es llamado mientras todo está en silencio. Daniel recibe visiones profundas mientras el imperio duerme. Y Jesús, él oraba en la oscuridad cuando los discípulos estaban exhaustos. Madrugada aún, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Marcos 1:35. La madrugada era el altar de Cristo, y debería ser el tuyo también. León XIV empezó a incentivar a los fieles a mantener rosarios nocturnos, oraciones en lenguas bajas y declaraciones proféticas sobre su casa cada vez que se despertaran en ese intervalo. Y los frutos de eso fueron impresionantes: relatos de liberaciones, reconciliaciones familiares, diagnósticos revertidos, depresiones quebradas, ataques espirituales interrumpidos, todo por un simple despertar. Tal vez el mundo diga que es locura, que solo es un trastorno del sueño, pero el cielo lo sabe, el infierno también lo sabe, y ahora tú lo sabes. No duermas sobre el llamado, no silencies tu madrugada, no apagues la luz que el Espíritu está intentando encender. Levántate, incluso cansado, incluso con miedo, incluso con lágrimas, porque cuando el mundo se detiene, el cielo empieza a moverse. Si este video ya te está haciendo reflexionar, dale me gusta ahora para que YouTube entienda la importancia de este mensaje. Comenta aquí desde qué ciudad nos estás viendo y envía este video a alguien que también se despierte entre las 3 y las 5. Podría ser más que un simple despertar. ¿Alguna vez te has preguntado por qué justo a esa hora? ¿Por qué el reloj marca las 3:00, las 3:33, las 4:07 y el corazón se despierta como si una presencia invisible hubiera cruzado el umbral de la realidad? El Papa León XIV no creía que eso fuera casual. Para él, había una estrategia espiritual detrás del reloj, y los antiguos monjes lo sabían. Él recuperó un manuscrito del siglo XII, escondido en una abadía olvidada en la región de Calabria. El texto, escrito por un monje llamado Aurelio di Sasso, describía en detalle cómo las fuerzas de las tinieblas concentraban sus acciones entre la 3ª y la 5ª hora antes del amanecer, y que ese período era también cuando los ángeles vigilantes se posicionaban sobre los tejados de las casas para buscar a los que oraban. La metáfora del monje era clara: los cielos patrullan, pero no todos son encontrados despiertos. León XIV decía que existen 3 razones principales por las cuales Dios puede permitir o provocar un despertar a esa hora: convocatoria profética. Dios está intentando mostrarte algo, una advertencia, una señal, un desvío que debe corregirse antes de que amanezca el día. Ataque espiritual. Fuerzas opresoras se acercan, y el espíritu lo siente antes de que el cuerpo reaccione. Despertar a esa hora es el grito silencioso del alma, clamando por auxilio, intercesión por alguien. El Espíritu Santo te despierta para orar por alguien que ni siquiera imaginas que está en peligro, y esa oración de 3 minutos en la oscuridad puede salvar una vida al otro lado del mundo. Pero lo que el Papa revelaría más tarde en un documento privado era aún más perturbador. Él creía que esa hora era un intervalo espiritual entre sentencias y misericordias, el tiempo en que los ángeles escriben decisiones y el arrepentimiento aún puede cambiarlas. En otras palabras, despertar a esa hora puede significar que tu nombre está siendo mencionado en el cielo o en el infierno, y cómo respondas lo cambia todo. Algunos, al despertarse, encienden el celular,
miran videos o intentan volver a dormir. Otros se arrodillan, lloran y dicen, «Aquí estoy, Señor». La diferencia entre uno y otro no está en el despertador, está en la sensibilidad espiritual. No necesitas ser pastor, sacerdote o místico. Solo necesitas entender que cuando Dios te despierta es porque quiere protegerte o prepararte. Y muchas veces es en la oscuridad de la noche cuando se toman las decisiones más eternas. La pregunta ya no es ¿por qué te despiertas? Es ¿qué vas a hacer cuando vuelvas a despertarte? Hay lugares donde el mal se esconde durante el día, pero se mueve libremente en la madrugada. El Papa León XIV lo sabía, y por eso, cuando él mismo se despertaba entre las 3 y las 5, especialmente en períodos de grandes decisiones en el Vaticano, no volvía a dormir. Encendía una vela, se arrodillaba en el suelo de piedra y susurraba oraciones que solo el silencio podía escuchar. Pero lo que más inquietaba al Papa no era el despertar en sí, sino lo que venía antes. León XIV descubrió, tras decenas de entrevistas con misioneros y exorcistas, que existen señales discretas que anteceden a estos despertares espirituales. Escalofríos repentinos antes de dormir, sueños con símbolos repetitivos, escaleras, puertas, relojes, presiones en el pecho y, en algunos casos, sonidos casi inaudibles como susurros de voces incomprensibles. Estas señales no son aleatorias, son el preludio de una batalla que se avecina. Es como si el mundo espiritual anunciara, prepárate, vamos a probarte, vamos a llamarte, y solo los sensibles lo perciben. Los demás son llevados como hojas al viento. León XIV, al leer los antiguos registros del convento de Santa Croce en Jerusalén, encontró el caso de una monja que despertaba cada noche a las 3:03 con una frase en los labios: «Él viene por la ventana». Ella no sabía lo que eso significaba, hasta que una noche al despertar a la misma hora, vio una sombra parada al lado de su cama. Cuando comenzó a orar, la sombra se desvaneció y un perfume suave llenó el ambiente. Ella entendió, Dios permitió la sombra para probar su vigilia, así como con Job, que fue tocado no porque Dios lo abandonó, sino porque Dios confiaba en que él resistiría. Job 1:12. ¿Alguna vez pensaste que tal vez esa batalla silenciosa de tu madrugada no es un castigo, sino una misión? Tal vez estés siendo entrenado para algo mayor. Tal vez el cielo esté probando si soportas la hora oscura antes de entregarte la luz. Jesús fue traicionado en la noche. Pedro lo negó al cantar el gallo. Pero fue en la madrugada del tercer día cuando la piedra fue removida del sepulcro. La madrugada es escenario de caída y de resurrección, de miedo y de poder. Lo que será en tu vida depende de tu respuesta. Cuando llegue la próxima noche, ¿vas a dormir simplemente o vas a velar? ¿Qué pasaría si dejaras de ignorar esas madrugadas? ¿Y si trataras ese despertar entre las 3 y las 5 no como una coincidencia, sino como una convocatoria directa del cielo? ¿Qué cambiaría en tu casa, en tu mente, en tu destino, si te levantaras aunque estés cansado, aunque no entiendas, y dijeras, habla, Señor, aquí estoy? El Papa León XIV reflexionaba sobre esto en sus anotaciones privadas. Según relatos de su confesor personal, el pontífice creía que Dios estaba levantando centinelas silenciosos en los 4 rincones de la tierra, personas comunes, sin título, sin altar, pero con una sensibilidad que las hacía despertar en la oscuridad e interceder por causas que ni conocían. Una madrugada, León escribió una frase que nunca llegó a publicarse oficialmente. Los que oran, cuando todos duermen, sostienen el mundo con manos invisibles. Estas palabras tienen un peso espiritual inmenso. Imagina, mientras millones duermen, hay un pequeño grupo de personas despertando en el mismo intervalo, solas, en silencio, con lágrimas en los ojos. Algunas susurrando el nombre de un hijo perdido, otras
repitiendo versículos como quien se aferra al borde del abismo, y otras simplemente calladas, pero de pie. Y lo más sorprendente, no saben que forman parte del mismo ejército. Creen estar solas, cuando en realidad están unidas por una guerra que trasciende espacio y tiempo. Una guerra entre reinos invisibles, donde el arma más poderosa no es gritar, es persistir. El enemigo odia esa hora, porque es entonces cuando los cielos se mueven con más fuerza, cuando hay sinceridad. Por eso, muchas veces, la batalla espiritual comienza antes de que abras los ojos. La opresión, las pesadillas, la inquietud, son estrategias para mantenerte en silencio, pero cuando te levantas, el infierno tiembla. León XIV lo entendía. Por eso dejó una orientación para el mundo entero, que nunca fue leída en púlpitos, pero quedó registrada en su diario personal. Si te despiertas entre las 3 y las 5, levántate, quédate en silencio, arrodíllate y dile al cielo: estoy listo, aunque no lo estés, porque la disponibilidad es más poderosa que el entendimiento. Dios no elige a los que saben, Él despierta a los que responden. ¿Vas a responder? Existen momentos en los que el tiempo parece congelarse y el alma, aún sin palabras, entiende. Algo mayor está en juego. Ese es el tipo de atmósfera que envuelve a quien despierta entre las 3 y las 5 de la madrugada. No es un simple intervalo nocturno, es un territorio espiritual, donde cada minuto puede contener una sentencia o un rescate. El Papa León XIV decía que al despertar en ese horario, el alma entraba en un estado de audición espiritual, una fase rara en la que el cuerpo aún está vulnerable, pero el espíritu está completamente accesible. Por eso, autorizó la creación de un documento interno en el Vaticano, titulado Hora Vigilia 0333, exclusivo para sacerdotes y monjes que deseaban entrenarse en intercesiones nocturnas. El manual era directo. Ninguna batalla espiritual profunda se gana a la luz del día sin antes haber sido enfrentada en la oscuridad. Las decisiones más eternas, las revelaciones más impactantes, las respuestas más urgentes, todas están escondidas entre las 3 y las 5. Pero hay un detalle sombrío. León XIV relató que cuanto más espiritualmente sensible se vuelve una persona, más intensas se vuelven las resistencias nocturnas. Eso significa que, cuando empieces a levantarte para orar en ese horario, los ataques también pueden aumentar. ¿Por qué? Porque has dejado de ser solo un objetivo y te has convertido en una amenaza. ¿Cuántas veces has sentido que algo pesaba en el ambiente en medio de la noche? Que el aire se volvía denso, el silencio opresivo, la sombra en la esquina del cuarto más real de lo que debería. Esas experiencias son señales de que el mundo espiritual ha notado tu despertar y ahora va a reaccionar. Pero aquí está la verdad que el Papa escribió en su última anotación sobre el tema, pocos días antes de desaparecer misteriosamente del Vaticano por 48 horas. La madrugada es el altar de los escogidos, y aunque vengan contra ti 1000 sombras, una sola llama encendida en oración basta para quemarlas a todas. No necesitas entenderlo todo, solo necesitas levantarte. Y cada vez que lo hagas, recuerda, estás formando parte de algo mucho más grande. Una guerra invisible, una convocatoria profética, un llamado que separa a los tibios de los despiertos. Tal vez ese sea el motivo por el cual estás viendo este video ahora. Tal vez el cielo esté diciendo: en la próxima madrugada te llamaré de nuevo. ¿Vas a levantarte? Ahora lo sabes. Despertar entre las 3 y las 5 de la madrugada no es un trastorno, no es mala suerte, no es casualidad. Es una señal del cielo. Has sido tocado. Y la forma en que respondas puede cambiar el rumbo de tu vida. El Papa León XIV afirmaba con convicción: lo que haces en la madrugada resuena en el mundo invisible. Y lo sabía, porque lo vivió. Existen registros no autorizados que relatan una secuencia de noches
en las que el Papa simplemente desaparecía de sus aposentos entre las 3 y las 5, dejando a los guardias confundidos, sin rastros. Siempre regresaba antes del amanecer, pero con los ojos rojos, y una aura que los mismos cardenales describían como intocable. ¿Qué hacía en ese tiempo? Oraba, intercedía, luchaba por los huérfanos, por las naciones, por la Iglesia, por aquellos que ni siquiera sabían que necesitaban una oración. León XIV fue un hombre común que comprendió algo extraordinario. La mayor arma espiritual no es la fuerza, es la vigilancia. Y esa arma ahora está en tus manos. Puedes seguir viviendo como si nada estuviera ocurriendo, o puedes levantarte de madrugada y cambiar destinos. Puedes seguir diciendo que es una coincidencia, o puedes darte cuenta de que cada madrugada es una invitación divina, un toque del Eterno sobre tu alma. El cielo está listo para encontrarte en la hora oscura. Pero, ¿estarás tú despierto? Recuerda, quien se levanta cuando todos duermen, accede a secretos que pocos conocen. La próxima vez que tus ojos se abran entre las 3 y las 5, no te asustes. Respira hondo, levántate despacio y di en voz baja: habla, Señor, he oído tu llamado. Si este mensaje habló a tu corazón, dale me gusta ahora para que más personas lo reciban. Comenta abajo desde qué ciudad estás viendo este video y envíalo a alguien que tú sabes que también se despierta a esa hora. Puede que esa persona también esté siendo convocada y no lo sepa. La vigilia ha comenzado. Que Dios te despierte.